multiplicidad, convivencia e interacción. Sí acepto, el podcast de la diversidad. Igualmente diferentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fedra Rodríguez. Bienvenidos a todas las personas conectadas con Sí Acepto, el podcast de la diversidad. En este primer episodio lo hemos construido con preguntas y respuestas sobre la puesta en marcha del matrimonio civil. Nos acompañan los abogados Mariano Batalla y Marvin Carvajal, colaboración del Bufete Batalla. Iniciamos de una vez. ¿A partir de qué fecha se pueden realizar los matrimonios entre personas del mismo sexo? Desde el 8 de agosto del año 2018, la Sala Constitucional declaró nulo el artículo 14, inciso 6 del Código de Familia y en consecuencia otorgó un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa para modificar las leyes correspondientes o bien quedaría sin efecto dicha prohibición a partir de ese plazo. Ese tiempo se cumplirá el 26 de mayo del año 2020, fecha en la cual entrará a regir el matrimonio entre personas del mismo sexo con plenos efectos jurídicos. A partir del 27 de mayo, entra a regir todos los cambios en la legislación y se puede solicitar cualquier cosa relacionada a la familia y al matrimonio igualitario. Lo que desaparece el 26 de mayo es la norma que declara nulos los matrimonios entre parejas del mismo sexo y deja de haber obstáculo para realizarlos. Además, todo lo aplicable al matrimonio entre personas de distintos sexos se aplica al matrimonio de parejas del mismo sexo. Sin embargo, serán necesarios ajustes en algunas normas jurídicas, decisiones administrativas o jurisdiccionales que terminen de aclarar algunos puntos, como por ejemplo el orden de los apellidos de los hijos. Entonces, ¿cualquier persona se puede casar con otra? A partir del 26 de mayo, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio civil, pero hay que tomar en cuenta que sea cual sea la orientación sexual de la persona, el artículo 14 del Código de Familia todavía impedirá el matrimonio en casos como, por ejemplo, una persona que esté actualmente casada o en una unión de hecho legalmente reconocida, una persona menor de 18 años, si se quieren casar entre hermanos o quien adopta y la persona adoptada. El cambio solo implica que parejas del mismo sexo pueden casarse civilmente entre sí o estar cubiertas por unión de hecho, pero todas las otras prohibiciones existentes para la validez del matrimonio siguen vigentes. ¿Quiénes pueden realizar un matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Cuáles iglesias o congregaciones religiosas pueden realizar matrimonios del mismo sexo en Costa Rica? Los matrimonios entre parejas del mismo sexo pueden ser celebrados por abogados o abogadas que ostenten un título como notarios y notarias públicas y son conocidos como matrimonios civiles, dado que no son matrimonios religiosos. Pueden ser realizados también en los juzgados de familia y a partir de octubre también las oficinas del registro civil podrán oficiar matrimonios de esta naturaleza. La Iglesia Católica y cualquier otra denominación religiosa continuará casando a las personas de acuerdo con las reglas y las creencias propias de su culto. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las parejas para poder casarse? La ley establece una serie de requisitos para que las personas puedan contraer matrimonio. Deben ser personas mayores de edad, estar en libertad de estado y no tener ningún impedimento para poder casarse entre sí. Deben aportar 2 testigos idóneos que declaren bajo juramento acerca de esta condición de los contrayentes ante un notario público, una certificación de nacimiento y libertad de estado de los contrayentes expedida por el registro civil también es necesaria. En el caso de la persona extranjera, podrá demostrar su libertad de estado por cualquier medio que le sea suficiente al notario público. Si alguna de las personas contrayentes ya hubiera estado casada antes, deberá aportar una certificación de la disolución de ese vínculo, ya sea por viudez, ya sea por divorcio de los contrayentes. También se deben publicar edictos ante el diario oficial La Gaceta, en los cuales se le dé publicidad a la ceremonia que se va a realizar. Este requisito puede ser obviado en caso de que el notario o notaria que vaya a realizar el matrimonio conozca personalmente a las personas contrayentes. Finalmente, las personas deben expresar libremente su deseo de contraer matrimonio. En un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿tienen los mismos derechos y obligaciones ambas personas? En efecto, ambos cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones entre sí.
El artículo 11 del Código de Familia establece que el matrimonio tiene como objetivo la vida en común, la cooperación y el auxilio mutuo. ¿Qué derechos patrimoniales se adquieren al casarse con una persona del mismo sexo? ¿Qué pasaría si nos separamos o divorciamos en caso de que tengamos propiedades o bienes en común? En realidad, se adquieren los mismos derechos que actualmente tienen las personas que contraen matrimonio civil. Con respecto a los derechos económicos, estos son los gananciales, que equivalen a que cada cónyuge tiene derecho a un 50% de los bienes contraídos individualmente por el otro o de forma conjunta en el periodo en que las personas estuvieron casadas. La pensión alimentaria, lo cual implica que en caso que uno de los cónyuges dependiera económicamente del otro, podría solicitar una pensión alimentaria dentro del proceso de divorcio. ¿Es válido un matrimonio costarricense en cualquier parte del mundo? No necesariamente. Cualquier persona casada podrá consultar los requisitos legales para el procedimiento de reconocimiento de un matrimonio costarricense en la sección consular de Costa Rica del país receptor. ¿Se podrán casar las parejas del mismo sexo en cualquiera de las embajadas o consulados de Costa Rica? Sí, con la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, se podrán realizar matrimonios civiles en las embajadas y consulados de Costa Rica en terceros países. Si me caso en otro país, ¿cuál es el procedimiento para que mi matrimonio sea válido también en Costa Rica? La persona debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Manual de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Debe presentar una solicitud por parte de alguno de los cónyuges o de otra persona con autorización extendida por estos. Debe portar un documento de identidad idóneo y vigente. Debe aportar el certificado original emitido por la autoridad correspondiente en el país de origen, debidamente apostillado en caso de que los países sean parte del convenio de la apostilla, o legalizado si el país de origen no es parte de dicho convenio. En caso de ser emitido en un idioma diferente del español, deberá ser traducido por un traductor oficial. La firma de la persona que emite el documento deberá ser debidamente autenticada y completar el formulario que al efecto conservan las oficinas consulares. La solicitud se puede realizar ante el Consulado de Costa Rica en el país donde se realiza el matrimonio o en el Registro Civil de Costa Rica. Es un trámite gratuito y tiene una duración de 22 a 65 días hábiles en el Registro Civil Nacional. ¿Qué se puede hacer si un funcionario público se niega a celebrar un matrimonio civil? Un funcionario o funcionaria pública no se puede negar a celebrar un matrimonio civil. Si una persona lo hiciera, alegando objeción de conciencia o cualquier otra causa, debería esto ser susceptible de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y si se ampara en algún acuerdo de alguna entidad pública, este acuerdo podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad. ¿Dónde se acude a denunciar a funcionarios públicos que se nieguen a celebrar matrimonios? Para empezar, ninguna persona o grupo de personas o instituciones públicas o privadas tiene derecho a violentar, discriminar o realizar actos de odio contra la población LGBTIQ+, ni contra ninguna otra. De ocurrir actos de esta naturaleza, las personas afectadas pueden acudir ante la Defensoría de los Habitantes de la República a pedir orientación, a interponer una denuncia y a buscar cómo sus derechos son efectivamente protegidos y tutelados frente a un acto que es abiertamente inconstitucional. ¿Qué derechos tendrían a partir de mayo las personas en unión de hecho? ¿A partir de cuándo se comienzan a adquirir derechos gananciales? Para comenzar, la unión de hecho tutelada por el ordenamiento es aquella que desarrollan dos personas con aptitud legal para contraer matrimonio y que han convivido juntas a lo largo de al menos 3 años. Estas personas, en caso de separarse, adquieren los mismos derechos que tendría un matrimonio a los bienes gananciales e incluso a una pensión alimentaria. ¿Qué pasa con las deudas de mi cónyuge si muere? ¿Tengo que pagarlas yo? La respuesta rápida es no. Ningún cónyuge o sucesor adquiere la obligación de saldar las deudas dejadas por la persona fallecida. Los sucesores solo tienen obligación de cubrir las deudas de la persona fallecida hasta donde alcancen los bienes dejados por ella y dentro del proceso sucesorio respectivo, es decir, no responden personalmente por ninguna de sus obligaciones.
En un eventual proceso sucesorio relacionado con un matrimonio entre personas del mismo sexo, el cónyuge sobreviviente tendría todos los mismos derechos que actualmente tienen los cónyuges de parejas de distinto sexo. ¿Qué pasa con el fondo de capitalización laboral o los ahorros en el régimen obligatorio de pensiones de mi pareja si ésta muere? En caso de muerte de un afiliado del régimen obligatorio de pensiones, las personas con derecho a retiro de los recursos serán de 3 tipos. Los primeros son los beneficiarios definidos en el régimen básico al que hubiere pertenecido el fallecido. Los segundos, si no lo hubiera, los definidos en el formulario de afiliación en la operadora de pensiones al que pertenece el afiliado fallecido. Y 3, si no hubiese designado en este formulario a nadie, entonces corresponde a las que se declaren por la vía de sucesión notarial o judicial. Tratándose del Fondo de Capitalización Laboral, los recursos acumulados se entregarán por medio de un proceso de consignación de prestaciones ante un juzgado de trabajo y los beneficios serían para el consorte y los hijos menores de edad o los inhábiles, los hijos mayores de edad y los padres, y de último las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos. Si una pareja del mismo sexo se divorcia, ¿qué obligaciones y derechos tiene cada persona? Actualmente, el ordenamiento reconoce 2 formas a través de las cuales las personas se pueden divorciar, sea por mutuo consentimiento o sea a través de un juicio, que es el llamado divorcio litigioso. En el caso del mutuo acuerdo, simplemente las personas llegan a un acuerdo en relación con diversos aspectos como la guardia y crianza de los hijos, el régimen de los bienes gananciales a su favor, la existencia de una pensión alimentaria y ese acuerdo es llevado ante un juzgado de familia para su aprobación. En el caso del divorcio litigioso, este es un juicio que llevan las 2 personas ante un juzgado de familia y a partir de una serie de causales establecidas en el Código de Familia, el juez o jueza podrá determinar eventualmente el divorcio de estas personas y por ende resolver acerca de los mismos aspectos, entiéndase, pensión alimentaria, guardia y crianza de los hijos y el régimen de los bienes gananciales. Si nos divorciamos o separamos, ¿en qué casos una expareja puede exigir pensión alimentaria para sí, tenga o no tenga hijos? En el caso de un divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o mediante un proceso judicial, o bien en casos en que exista una separación judicial, las personas pueden reclamar el derecho a recibir una pensión alimentaria. Este derecho se adquiere siempre y cuando la persona haya sido dependiente económicamente de su pareja y por esa razón puede pedir que se establezca una pensión a su favor. ¿Permitirá el matrimonio igualitario la adopción? Sí, claro. No existe ninguna diferencia en el derecho que tiene una pareja de personas del mismo sexo en relación con el que tiene cualquier otra pareja para poder adoptar. Esto fue pronunciado expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificado por la Sala Constitucional. ¿Pueden mis hijos tener el apellido de mi pareja? El Código Civil establece que toda persona tiene el derecho y la obligación a tener un nombre que la identifique. Actualmente hay un proyecto de ley de reforma del Código Civil y del Código de Familia para que los progenitores tengan la posibilidad de escoger si se utiliza en primer lugar el apellido materno o paterno. En el caso de las parejas del mismo sexo, serán estas quienes libremente decidan el orden de los apellidos de sus hijos. ¿Cómo funciona la patria potestad en caso de que uno de los 2 contrayentes del matrimonio igualitario tuviera hijos previos de una relación heterosexual? En caso de que una persona contraiga matrimonio o entre en una relación de unión de hecho con otra persona del mismo sexo, todas las relaciones familiares con sus hijos o hijas anteriores a esta relación se preservan perfectamente. La regulación que actualmente entra en vigencia y que permite el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo en nada perjudica, afecta o interrumpe los lazos de familia que existen entre estas personas y sus hijos o hijas. Si me caso con una persona de mi mismo sexo, ¿mi matrimonio puede constituir legalmente una familia? ¿Y puedo recibir los mismos derechos laborales que todas las demás familias del lugar donde trabajo tienen? Sí. Es importante señalar que desde el 10 de noviembre del 2014 las parejas del mismo sexo ya pueden asegurarse con base en las reformas de la Caja al Reglamento de Salud, aunque no tuvieran un vínculo matrimonial.
Eso porque cualquier discriminación no será permitida y obviamente pues debe ser denunciada. En el caso de seguros privados, podrían optar por los seguros conjuntos que provea a la respectiva aseguradora para el caso de matrimonios, pues obviamente a partir de que se inscribe el matrimonio en el registro civil. ¿En qué casos puedo asegurar a mi pareja del mismo sexo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Aplica igual para la Caja Costarricense de Seguro Social o para seguros médicos, privados, nacionales, internacionales o del INSS? En principio, en todos los casos. En la Caja Costarricense del Seguro Social ya está regulado como se mencionó anteriormente. Entonces, aquí los dos requisitos principales son una declaración jurada haciendo constar que ambas personas tienen al menos un año de vivir en unión libre y completar un formulario de información. Nosotros creemos que si se opta por el matrimonio en lugar de la unión libre, el primer requisito pues obviamente no sería requerido porque surtiría los mismos efectos que el matrimonio civil actual. En el caso del INSS y seguros privados, respecto a los seguros especiales para personas que hayan contraído matrimonio, estos tienen que ser los mismos requisitos que los solicitados a cualquier matrimonio en la actualidad. Y sin embargo, se debe tomar en cuenta que ningún ente público, privado, nacional o internacional podría limitar los beneficios de pólizas que actualmente otorga a parejas de hombre y mujer casadas a parejas del mismo sexo, una vez que su matrimonio sea debidamente inscrito. ¿Están las instituciones y organismos privados como los bancos, las aseguradoras, escuelas y colegios en la obligación inmediata de reconocer a la pareja como matrimonio y otorgarles los mismos beneficios que las parejas y familias heterosexuales? Sí, el matrimonio igualitario va a surtir los mismos efectos que el matrimonio civil entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se debe entender que las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio podrán optar por las mismas condiciones que tienen los matrimonios civiles en la actualidad de forma totalmente integral. ¿Podrán los bancos abrir cuentas mancomunadas? Sí, actualmente los bancos que ofrecen cuentas mancomunadas no solicitan como requisito que las personas estén casadas. Aquí es importante considerar que no todos los bancos permiten la apertura de cuentas mancomunadas de ahorro. Algunos bancos solo permiten la apertura de cuentas corrientes mancomunadas. ¿Cómo le solicito al centro médico tratante de mi pareja una licencia para su cuidado en caso de accidentes, enfermedades graves o terminales? ¿Aplica igual en matrimonio o unión de hecho? ¿Cómo puedo solicitar permiso a mi empleador? ¿Tengo respaldo? ¿O cómo se aplica? Esto es exactamente de la misma forma y bajo el mismo procedimiento que el centro médico permite a la pareja o cónyuge heterosexual el cuidado de otro. Y exactamente de la misma forma y bajo el mismo procedimiento que el empleador otorga permiso al trabajador para el cuidado de su pareja hospitalizada o enferma. Sobre licencias de maternidad y paternidad, en caso de parejas de mujeres, cuando una de ellas está embarazada, ¿qué derechos de maternidad tendría la otra mujer a partir del momento del parto? Por el momento, desafortunadamente, ninguno. En materia laboral es únicamente la madre embarazada o adoptante quien tiene derecho a la licencia y cualquier otro beneficio que se otorgue queda a discreción del patrono. En los casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada a la persona menor de edad y para gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar una certificación extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el juzgado de familia correspondiente en la que consten todos los trámites de adopción. Si mi pareja es condenada a prisión, ¿tengo derecho a hacer una visita íntima? No existe actualmente ninguna restricción en relación a las visitas íntimas entre parejas del mismo sexo, pues la visita íntima es el ejercicio del derecho de la persona privada de libertad a tener contacto íntimo con otra persona de su elección, dentro de obviamente las restricciones que impone la prisionalización y el ordenamiento jurídico en un marco de dignidad y de respeto. ¿Qué pasa si nos vamos a casar y un negocio se niega a darnos el servicio por ser una boda entre personas del mismo sexo? ¿Eso es legal? ¿Se puede denunciar o está en libertad de decidir hacerlo? Es un tema discutido por la objeción de conciencia, que también en diversas ocasiones la Sala Constitucional lo ha considerado como un derecho humano. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el derecho a la igualdad y no discriminación pesarían mucho más que el derecho a la objeción de conciencia. Por lo tanto, la vía óptima es un recurso de amparo contra un ente privado alegando la discriminación. Y ese recurso de amparo tiene que tener 4 elementos. Primero que todo, se debe presentar ante la Sala Constitucional, es gratuito, lo puede presentar cualquier persona y no requiere de ningún tipo de formalidad. Y como mínimo, debe contener el nombre de la persona solicitante y datos de identificación, así como su firma,
el nombre y datos de la persona contra la que se dirige el recurso, un detalle muy claro y conciso de los hechos importantes, el derecho que se estime violentado y finalmente una dirección para notificar. ¿Una persona se puede rehusar a alquilar una casa o local para una pareja del mismo sexo? Sería completamente discriminatorio. En los contratos de arrendamiento entre sujetos privados prima lo que se llama la autonomía de la voluntad. Sin embargo, no se podría directamente prohibir la celebración de este tipo de contratos privados por la orientación sexual de la pareja. Aquí, en este caso, también cabría un recurso de amparo contra sujeto privado. ¿Puede una institución educativa, privada o pública prohibir que uno de los padres o una de las madres, en caso de familias homoparentales, se presente a realizar gestiones o trámites de sus hijos o hijas? La situación descrita constituiría una acción discriminatoria y la institución educativa pública o privada podría exponerse a ser denunciada ante las instancias judiciales. ¿Qué pasa si mi jefe o empleador se niega a darme los mismos derechos o beneficios laborales que a las parejas heterosexuales por tener yo una pareja de mi mismo sexo? En este caso, la empresa incurriría en un acto discriminatorio contra el cual, si no ha sido superado a nivel interno, se puede interponer un proceso en los tribunales de trabajo, que es un proceso sumarísimo de protección de fueros y contra la discriminación. Esto es un proceso relativamente sencillo donde el trabajador expone la situación por la cual ha sido discriminado y se presenta a los tribunales de trabajo para solicitar que se le reconozca exactamente igual y se le trate exactamente igual que a los otros trabajadores en los términos que los beneficios de la empresa le propone. Si se necesita hacer una denuncia por una negativa u objeción de conciencia en una entidad privada, ¿se puede? ¿Y dónde hay que acudir? Por ejemplo, mi pareja y yo vamos a un banco privado a solicitar un préstamo inmobiliario como pareja, pero el funcionario o el banco se niega diciendo que no nos reconocen como matrimonio. ¿Se puede denunciar? ¿Y dónde se hace? Sí se puede denunciar. La vía sería un recurso de amparo contra sujeto o ente privado y se debe presentar ante la Sala Constitucional. Inclusive, los temas que tengan que ver con entidades financieras, como bancos o cooperativas, se podrían denunciar propiamente ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, argumentando, por ejemplo, la falta de claridad para la no prestación de un servicio financiero. Adicionalmente, si se tratara de un tema que involucra derechos del consumidor, ahí más bien podría alegarse la negatoria de esos servicios ante la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Podemos las personas LGTBIQ+, en pareja o casadas con alguien de nuestro mismo sexo, ser electos para ocupar cargos públicos de liderazgo o relevancia? ¿Podemos hacer pública nuestra relación o estado civil sin recibir ningún tipo de discriminación? Todas las personas LGTBIQ+, solteras, divorciadas, casadas o en unión libre, tienen plena capacidad legal y no tienen ningún impedimento por su orientación sexual para ser electos o electas, ni para ocupar cargos públicos o privados de cualquier tipo y por lo tanto no podrán ser objeto de discriminación. En caso que la persona sea víctima de una situación de este tipo, tiene el derecho de acudir a las vías judiciales a interponer una denuncia. Ha sido una maratón intensa de preguntas y respuestas gracias al Bufete Batalla, a Mariano Batalla y a Marvin Carvajal. Recuerden que nos pueden contactar en la página web de siaceptocr.com. En Instagram estamos como siaceptocr, en Facebook siacepto Costa Rica, en Twitter siacepto Costa Rica. Nos escuchamos en la próxima. Sí Acepto, el podcast de la diversidad. Esto fue una producción de emotionspodcast.com.